Bueno, y continuando con los aspectos generales de la valoración del recién nacido, vamos a conocer lo que es la valoración de la edad gestacional, ¿sí? Después de realizar el test de Apgar y comprobar de que la adaptación haya sido favorable, o después de los procedimientos que se hayan tenido que hacer en caso de que el bebé haya requerido reanimación, nosotros continuamos con la valoración de la edad gestacional, ¿sí? Bueno, existen diferentes tipos para la evaluación de edad gestacional del recién nacido. Unos son los métodos obstétricos y otros son los pediátricos. Los métodos obstétricos son los que se realizan a través del FUM, y después los métodos pediátricos tienen que ver con la valoración y la observación del recién nacido, ¿sí? Bueno, vamos a ir avanzando en los métodos obstétricos, ¿sí? Como ya les había anticipado, el método obstétrico tiene que ver con ¿qué? Con la última fecha de menstruación, ¿sí? Después la evaluación clínica materno-fetal, ¿sí? Que tiene que ver con presunciones, por ejemplo, la altura uterina o también, digamos, el tamaño abdominal de la madre, sí que hay unas cintas especiales con las que se evalúa aproximadamente la edad gestacional. Y después está la ecografía fetal, ¿no? Que es la ecografía fetal la que es más fiel, se puede decir, a la presunción de la edad gestacional, son las primeras ecografías. A partir de ahí se tiene como referencia para adelante cuál es la edad gestacional aproximada en el bebé. Siempre y cuando que la madre no se acuerde cuál fue su última fecha de menstruación, o que sea una mujer irregular, como suele suceder, y no puede calcular exactamente cuándo fue que quedó embarazada. Bueno, después tenemos los métodos pediátricos. Los métodos pediátricos tienen que ver con ¿qué? Con el examen físico del recién nacido, que tiene que ver con la observación y la valoración. Y después, otro método, además de este que acabo de mencionar, está el examen neuromuscular del recién nacido, donde se analizan los reflejos presentes en el recién nacido, el tono muscular, y todo eso que nosotros hablamos en el principio, que tiene que ver con la valoración del Apgar, ¿sí? A través de todas estas manifestaciones neuromusculares se puede observar y valorar si el bebé está bien desarrollado neurológicamente, ¿sí? Según la edad gestacional. Igual a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo qué es lo que se espera de un bebé recién nacido, ¿sí? Bueno, el método que se utiliza para el examen físico, ¿sí? De la valoración física, el más conocido es el método User, ¿sí? O el examen somático, que tienen que ver con cosas características de los bebés. Por ejemplo, las características del grosor del cabello. Si ustedes habrán notado que los recién nacidos suelen tener un cabello muy finito, muy suave, ¿sí? Y algunos como presencia de pelucita. Muy diferente al cabello que tenemos los adultos, ¿no? Bueno, y a partir del grosor del cabello se puede determinar la edad gestacional. Por ejemplo, en un prematuro extremo lo que se puede observar es que tiene cabello como pelucita, como el entrepelo del gatito, así, muy, muy finito, ¿sí? O lanugo. Y, sin embargo, en el bebé, cuando ya está más avanzado en edad gestacional, o está a término, tiene el cabello finito, pero mucho más grueso que un prematuro, ¿sí? O sea, ya tiene todas las características de cabello de un niño. Bueno, después, otra forma de valorar la edad gestacional es a través de la observación del pabellón auricular, ¿sí? El pabellón auricular, que, digamos, según cómo está conformado, se puede determinar. En el caso del prematuro extremo, el pabellón auricular no está formado, ¿sí? El cartílago se puede deformar, a veces tiene como apariencia de una telita flexible, ¿sí? Pero sin embargo, a medida que el bebé se va desarrollando y va madurando, lo que se puede decir, adquiriendo, es la forma de la oreja, ¿sí? Y que va a ser sólida, que no se va a deformar al tacto. Entonces, según eso, se puede llegar a valorar la edad gestacional. Bueno, después, el tamaño del nódulo mamario. Eso también nos ayuda a determinar la edad gestacional. O sea, a mayor edad gestacional, los pezones son más marcados y se puede decir que son palpables, ¿sí? Se puede tocar con el dedo. Sin embargo, cuando la edad gestacional es menor, cuanto más prematuro es el bebé, a veces los nódulos mamarios ni siquiera se pueden llegar a diferenciar, ¿sí? O se ven como minúsculos
se puede decir puntitos, cosas que no son muy fáciles de visualizar. La siguiente forma de valorar la edad gestacional también es a través de la observación de los genitales. En los niños que son términos, lo que se va a ver es que en el caso de las niñas, es que los labios mayores recubren casi en su totalidad, digamos, la vulva. Sin embargo, en las niñas prematuras, lo que se puede observar son los labios menores y la parte casi interna de la vulva, ¿sí? Entonces, a mayor edad gestacional, mayor cobertura de digamos, de la vulva por los labios mayores. En los niños lo que se puede observar es que, por ejemplo, la bolsita testicular, cuando es a mayor edad gestacional, se ven más arrugaditos, más oscuros, contienen los testículos, ¿sí? Más apariencia de bolsita. Sin embargo, en los bebés prematuros se ve que está más liso, perdón por mis perritos. Bueno, entonces por eso nosotros tenemos que cuidar muchísimo la integridad de la piel de la orejita del prematuro extremo, porque si no después ese bebé, cuando llegue a la edad adulta o a la niñez, va a necesitar una cirugía estética para, digamos, poder reconstruir esa orejita que perdió gracias a los cuidados escasos neonatales, ¿sí? Por eso es muy importante la rotación del bebé, ¿sí? Cambiarlo de lado, o usar mecanismos para proteger, digamos, que no haya lesiones ni que se doble, también que no se infecte, porque también es una zona de fácil infección, que generalmente donde se crean a veces micosis que después dañan la integridad del pabellón auricular, ¿sí? Porque de paso les comento eso, que es uno de los cuidados que muchas veces no se realizan en los servicios neonatales, pero que son muy importantes para la estética y la autopercepción de ese niño cuando crezca, ¿sí? Y bueno, y hablando del cabello, ¿sí? Que antes les había mencionado lo del cabello, cuanto más finito y más aglutinado, estamos hablando de un bebé de menor edad gestacional, ¿sí? Y a medida que este bebé está más maduro gestacionalmente, lo que van a observar es que el cabello es más grueso y más fácil de visualizar, ¿sí? Bueno, sobre los nódulos mamarios, 36 semanas de gestación no palpable, y estamos hablando de un prematuro que no es un prematuro extremo, ¿sí? En la semana 37-38, dudoso, o sea, como que se puede observar y tiene como un leve relieve, ¿sí? Y en la semana 39 en adelante, el nódulo mamario es más palpable, ¿sí? Se puede tocar y palpar con más facilidad. Y bueno, imagínense de un prematuro extremo, a veces es como un puntito y a veces ni siquiera se puede llegar a visualizar cuáles son los nódulos mamarios. Bueno, sobre los genitales ya les había comentado cuáles, digamos, las características. En el caso de los genitales masculinos, se puede ver cuando es menor la edad gestacional, el escroto más pequeño y con pocas arrugas o a veces ausentes si es un prematuro extremo, ¿sí? Los testículos altos, como ya les había dicho, todavía no alojadas en las bolsitas testiculares. Bueno, y en el bebé, con 39 semanas de gestación, ¿sí? Ya llegando a posmaduro, van a observar, como ya les había mencionado, que la zona está más oscura, ¿sí? Que está como más oscurita la piel, las bolsas testiculares son arrugadas, ¿sí? Y contienen los testículos o deberían contener los testículos del recién nacido. Bueno, y de las niñas, también como ya les había mencionado antes, igual lo vuelvo a repetir para que les quede grabado, que los labios mayores son rudimentarios, pero no revisten en su totalidad la vulva, ¿sí? A los labios menores. Esto en el caso de una bebé de 36 semanas de gestación. Y en los casos de, por ejemplo, los bebés con 39 semanas de gestación y en adelante, los labios mayores revisten totalmente la vulva y los labios menores. Bueno, el siguiente examen que se realiza en el recién nacido es el examen neurológico, ¿sí? Que tiene que ver con, digamos, con la madurez neurológica de ese recién nacido. Y también ayuda a determinar si
puede llegar a haber alguna enfermedad de carácter neurológico, ¿sí? O congénito. Este examen ayuda a evaluar esa posibilidad. Lo que se hace es un examen, como nosotros siempre realizamos, un examen cefalocaudal, o sea, de la cabeza a los pies, ¿sí? Y lo que se observa es la postura del recién nacido, cuál es la posición, el rebote, el ángulo popitleo. Se hace la maniobra de talón-oreja, que es cuando le doblan, por ejemplo, los tobillos y demás a los bebés para ver cuál es el ángulo de hasta donde dobla, ¿sí? La maniobra bufanda, la extensión y flexión del cuello, la ventana cuadrada de la muñeca, que es cuando doblan las muñequitas también, ¿sí? La dorsiflexión del tobillo, la caída de la cabeza, o cuánto tiempo tarda el bebé, digamos, en sostener su cabecita, la suspensión ventral, ¿sí? Todo eso ayuda a la evaluación neurológica. También lo que se determina, lo que ayuda a determinar la edad gestacional son algunos reflejos, como digamos también en cefalocaudal se realiza el análisis, y uno de ellos es el reflejo de marcha, que es el que aparece en la primera figura, si ustedes pueden observar, que yo lo estoy marcando acá con el cursor, que el bebé se lo apoya de esta forma y pareciera que da pasitos, ¿sí? Pero no tiene ni la fuerza, ni digamos, ni el desarrollo muscular para hacerlo, pero sí, digamos, es un reflejo de cuando se apoyan las plantitas de los pies en una superficie que el bebé pareciera que va a caminar, ¿sí? Eso se llama reflejo de marcha, ¿sí? Después en la foto de abajo van a ver que tiene una que es la que le dicen la posición de esgrimista, ¿sí? O reflejo de extensión. Eso también tiene que ver con el desarrollo neurológico, y que el bebé tenga este tipo de reflejos es bueno, quiere decir que su desarrollo neurológico es favorable para su edad gestacional. Bueno, después vamos a continuar con la clasificación del recién nacido, ¿sí? Que esto, digamos, es importante, porque muchas veces cuando nosotros leemos las epicrisis, las historias, o cuando nos dan, porque nosotros tenemos que tener un diálogo fluido con todo el equipo interdisciplinario que va a atender a esa mamá que está en trabajo de parto, o que va a ingresar a realizarse una cesárea, y tenemos que saber, digamos, algunas determinaciones, porque según esas determinaciones, nosotros nos vamos a preparar para recibir al recién nacido. Por ejemplo, si nos dice que es un recién nacido término. ¿Qué es un recién nacido término? ¿Sí? O si te dice que es un recién nacido pretérmino y que es un probable bajo peso para la edad gestacional. Entonces, todo eso nosotros tenemos que entender, digamos, para prepararnos para cualquier eventualidad. Entonces, vamos ahora con la clasificación del recién nacido. Los recién nacidos se clasifican según ¿qué? Según su peso de nacimiento, según la edad gestacional y según la relación entre el peso y la edad gestacional, ¿sí? Que ahora lo vamos a desarrollar en cada punto. Empezamos con el primero, que es la clasificación del recién nacido según el peso al nacer, ¿sí? Se considera, digamos, que el peso independiente, digamos, de la edad gestacional, por lo menos en esta primera evaluación, ¿sí? Nosotros decimos que un recién nacido es bajo peso cuando pesa menos de 2,5 kilos. Entonces, sabemos que cualquier bebé, más allá de su edad gestacional, si pesa menos de 2,5 kilos, lo consideramos un recién nacido de bajo peso, ¿sí? En la siguiente valoración, después tenemos la siguiente clasificación, que es recién nacido de muy bajo peso, y estamos hablando de un bebé con menos de 1,5 kilos, ¿sí? Independiente de la edad gestacional. Y bueno, y después tenemos otra clasificación que está dentro de los parámetros tolerables del recién nacido, que es entre los 2,5 kilos y los 3 kilos, ¿sí? Que es con peso insuficiente, es peso insuficiente, por ejemplo, para un bebé de término es un peso insuficiente, ¿sí? Pero está dentro de los parámetros aceptables. Y después tenemos el recién nacido macrosómico, que es el bebé que pesa más de 4 kilos o más de 4,5 kilos, según la tabla de percentilo de cada lugar, ¿sí? Pero, digamos, más de 4,5 kilos se considera un bebé macrosómico.
pero en la Argentina se está considerando más de 4 kilos, no 4,5 kilos. Bueno, después tenemos la siguiente clasificación que tiene que ver con ¿qué? Con el recién nacido, ¿sí? Que se clasifica según la edad gestacional. Entonces ahí, primero vimos la clasificación según el peso, y ahora vamos a ver según la edad gestacional, ¿sí? Esto es algo que muchos ya deben conocer, porque también tiene que ver con una clasificación de las madres, ¿no? Cuando decimos mujer embarazada, de bebé término, pretérmino, ¿se entiende? ¿Sí? En este caso vamos a hablar del bebé. Bueno, decimos recién nacido término a aquellos bebés que tienen entre 37 y 31 semanas de gestación. Cuando hablamos de 37 semanas, hablamos del día 0 de la semana 37, o sea, del comienzo, hasta el 41.9, o sea, hasta el último día de la semana 41, ¿sí? Entonces estamos hablando que un bebé término es de la semana 37 hasta la semana 42 clavada, para ser precisos, ¿sí? Ahora, hablamos de recién nacido, pretérmino, cuando hablamos de recién nacido, que es menor a 37 semanas de gestación, o sea, 36,9, por ejemplo, sería un bebé recién nacido pretérmino. Cuando hablamos de un recién nacido posttérmino, ¿sí? Estamos hablando de un bebé que tiene más de 42 semanas de gestación. O sea, pasada la semana 42, ¿sí? 0, el día 0, en adelante, estamos hablando de un bebé posttérmino. Y bueno, y esta es la clasificación, se podría decir, una de las que se realizan en el momento de la evaluación del nacimiento del recién nacido, que tiene que ver con si es adecuado o no para la edad gestacional, donde se tiene en cuenta que el peso del recién nacido y la relación con la edad gestacional. Que ahora después lo voy a explicar en una tablita de percentilo para que quede un poco más claro, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de adecuado para la edad gestacional, estamos hablando de un bebé que, por ejemplo, tiene, por decir así, 38 semanas de gestación y pesa 3,3 kilos. Es un bebé adecuado para la edad gestacional, ¿sí? Porque teniendo en cuenta que la tabla de percentilo, ¿sí? Y la escala de los percentilos 10 y 90 de la curva, que ahora se los voy a mostrar en la tablita a continuación, ¿sí? Y después tenemos la siguiente clasificación, que es pequeño para la edad gestacional. Estamos hablando de un bebé que tiene determinada edad gestacional, que debería pesar tanto, pero pesa mucho menos de lo que debería. Ejemplo, volvemos al bebé de 38 semanas de gestación, pero ahora podemos decir que este bebé de 38 semanas de gestación pesa 1,9 kilos, ¿sí? Este bebé tiene la edad gestacional adecuada, pero el peso es muy por debajo del percentilo, porque 1,9 kilos es un peso muy, muy bajo, y que puede llegar a suceder, por ejemplo, en un hijo de mamá con hipertensión arterial, o con hiperemesis gravídica, o con cualquier otro tipo de dificultad nutricional, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando de un bebé pequeño para la edad gestacional. ¿Mm? Ahora, hablando de otro ejemplo y volviendo con la misma edad gestacional, 38 semanas de gestación, dice grande para la edad gestacional. Supongamos que este bebé pesa 4,6 kilos, bebé de 38 semanas, o sea, está, digamos ya su característica es macrosómica, pesa más de lo que debería, ¿sí? Y entonces acá estamos hablando también de una probabilidad de una enfermedad de la mamá, ¿sí? Que puede llegar a ser diabetes gestacional. Bueno, eso para la clasificación del peso según y la edad gestacional. Bueno, acá tenemos una fotito para que comparemos. Tenemos un bebé macrosómico, que es este grandote, y después tenemos un bebé prematuro, ¿sí? Que este bebé pesa menos de 2 kilos, que está comiendo por sondita. ¿Mm? Bueno, y hasta acá, y ahora hacemos la segunda parte del video, tercera parte del video.